Por fin hemos llegado a esa clase tan esperada, esa clase en la que vamos a ver los diferentes objetos con los que contamos en Excel y a través de ellos vamos a poder interactuar entre nuestros datos que tengamos en nuestras distintas hojas o en los diferentes libros de trabajo con los que vayamos a trabajar. En esta clase vamos a empezar a ver el tema número 11 que habla de los objetos, dentro de los cuales tenemos el objeto aplicación, tenemos el objeto libro de trabajo, el objeto hoja de trabajo, el objeto rango. Esos cuatro objetos son con los que vamos a estar trabajando, con los que vamos a estar interactuando para poder acceder a la información que tengamos guardada, en este caso, en nuestra hoja con el objeto Workbook o el libro de trabajo, el objeto Sheet, que también es una manera perdón, el objeto Workbook, que es el libro de trabajo, el objeto Worksheet o el objeto Sheet, que es la hoja de trabajo, y el objeto Range, que es cada una de las celdas donde tenemos información en cada una de nuestras hojas. Adicional a ello, pues vamos a ver la instrucción set que explicábamos en una clase anterior, que siempre que hablamos o que trabajamos con objetos, pues tenemos que establecerlos. Una vez que se define la variable, no podemos simplemente asignarle un valor a ese objeto, sino que tenemos que establecerlo mediante la instrucción set, acompañado en este caso de una vez establecido el objeto, le asignamos un valor. Entonces, vamos a ver también esa parte, cómo funciona o cuál es la manera correcta de hacerlo. Vamos a ver también la diferencia que hay con This Workbook y Active Workbook, que en algún momento puede referirse al mismo libro, pero en algunas ocasiones puede referirse a libros distintos. Yo sé que suena confuso, pero vamos a ver cuál es la diferencia y cuándo se refiere al mismo libro y cuándo se refiere a un libro diferente. Y vamos a ver también la instrucción with, para qué nos sirve, cómo la podemos utilizar, eh, es bueno, es benéfico, que me ahorra tiempo, ¿para qué me sirve? Vamos a ver también esa parte. Entonces vamos a ir paso a paso y vamos a ir viendo cada uno de los objetos, vamos a ir viendo cuál es el de mayor jerarquía y vamos a ir viendo qué podemos hacer con ellos, porque hemos estado hablando mucho de este tema, el tema 11, que refiere a los objetos. ¿Por qué hemos hablado tanto de este tema o por qué hemos mencionado tanto que cuando lleguemos a esta parte vamos a profundizar más en lo que hemos visto? Pues básicamente porque hemos visto ya no sé, el 90-95% de la teoría o el 90% de la teoría, ¿verdad? Hemos visto ya el uso de algunas funciones, hemos visto el uso eh, de, los, de los ciclos la parte de se me fue el nombre del tema, la parte ah, la parte de los, que fue la clase anterior. Eh, a ver, un segundo, ahorita me acuerdo, ahorita me recuerdo. Las estructuras de control. Hemos visto también ya las estructuras de control, vimos los diferentes operadores aritméticos, los operadores de comparación, los operadores de concatenación, los operadores lógicos, vimos las distintas funciones que podemos utilizar para tratar texto, para sacar una parte de un texto. Entonces, ya tenemos básicamente, obviamente estamos hablando de un curso básico, ya tenemos lo necesario para ahora sí poder trabajar o poder gestionar la información que tengamos. Recuerda que podemos tener muchos libros de trabajo, ¿verdad? Podemos tener en cada libro una hoja o más de una hoja, por lo menos debe de tener una hoja, ¿verdad? Y pues podemos tener, en cada libro podemos tener muchas hojas y cada hoja puede tener muchísima información. Entonces, para poder acceder a esa información, es necesario conocer los distintos objetos. Por ejemplo, para acceder a cada una de las hojas necesitamos conocer el objeto worksheet o el objeto hoja de trabajo. Para acceder específicamente a una celda o un rango, pues necesitamos conocer el objeto range. Entonces, vamos a ir paso a paso, vamos a ir conociendo cada uno de ellos
Y de esta manera vamos a poder, ahora sí, trabajar ya con la información que tengamos en nuestra hoja de datos. Ok, entonces acompáñame a lo que sigue. Tengo aquí esta hoja que se llama modelo de objetos y básicamente esto sería como una representación jerárquica o de jerarquías de los objetos. El objeto aplicación, obviamente que refiere al propio Excel o al mismo Excel, ¿verdad? Es el de mayor jerarquía, es el nivel más alto. De él se desprende el objeto Workbooks, que son todos los libros de trabajo que estén abiertos, ¿ok? Los que estén abiertos se van almacenando cada uno de ellos en la colección de workbooks. Adicional a ello, también tenemos el objeto worksheet, que son todas las hojas de trabajo. Tenemos el objeto charts, que habla de todas las gráficas o todas la parte esa de los dibujos. También tenemos el objeto cells, el objeto range, el objeto columns y el objeto rows, que se refieren a las celdas, a los rangos, a las columnas y a las filas. Todos estos objetos, estos últimos cuatro, cuelgan directamente del objeto aplicación. Una de las cosas interesantes cuando hablamos de todos las propiedades o todo aquello que depende o cuelga del objeto aplicación, una particularidad muy especial es que en la mayoría de los casos, o realmente yo creo nunca, necesitamos declarar o necesitamos iniciar nuestra instrucción con la palabra application. La realidad es que lo podemos hacer sin ella, ¿verdad? Como buena práctica, como siempre lo he dicho, se recomienda hacerlo, pero vamos a ver ahorita unos cuantos ejemplos que en realidad no es necesario hacer referencia al objeto aplicación, pero lo ideal sería, ¿verdad? Conforme vayamos aprendiendo, pues lo ideal sería hacerlo y una vez que ya dominemos esa parte, si lo podemos o lo queremos excluir, pues no deberíamos de tener ningún problema. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué voy a poder hacer o qué es el objeto aplicación? Bueno, de la misma manera también el objeto aplicación, como cada una de los objetos, tiene sus propiedades y tiene sus métodos, al igual que el objeto workbook, al igual que el objeto worksheet. Cada uno de ellos, ¿verdad? Tiene propiedades y tiene métodos y vamos a ir viendo uno a uno. Entonces, viendo este modelo, que es el modelo jerárquico, voy a pasar ahora al editor de código y vamos a venir acá y vamos a hacer unos cuantos ejemplos para ir viendo de qué trata esta parte. Ya tengo aquí, como es costumbre, el módulo con el nombre de la clase 011, y voy a poner aquí private sub. Ok, tengo ya un procedimiento aquí, el procedimiento application 1, y como decía, el objeto aplicación, al igual que cada uno de los objetos, tiene propiedades y métodos. ¿A qué me refiero cuando digo propiedades? Bueno, vamos a poner un ejemplo, si me permites, vamos a poner un ejemplo. Cada uno de los objetos de Excel tiene propiedades y métodos, como lo mencioné hace unos minutos. Las propiedades podemos decir que son las características, perdón, del objeto, en este caso hablando del objeto aplicación, ¿verdad? Pero también hablando del objeto workbook, del objeto range o del objeto worksheet. Cada uno de ellos tiene propiedades y métodos. Las propiedades son las características del objeto, ¿verdad? Y los métodos podemos decir que es todo aquello que el objeto puede hacer, lo que el objeto puede realizar o lo que el objeto puede llevar a cabo. Una propiedad, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de que una persona
vamos a poner el ejemplo de que una persona fuera un objeto, sus propiedades serían, no sé, su estatura, su peso, ¿verdad? Algo que lo vaya definiendo. El color de sus ojos, el color de su cabello, esas serían sus propiedades, o cuando hablamos de características, ¿no? ¿Cómo es esta persona? Bueno, ¿y cuáles serían los métodos en esta persona? Dijimos que los métodos son aquellas cosas que el objeto puede realizar. Pues en este caso, los métodos de esta persona serían, por ejemplo, ¿qué es lo que puede hacer? No, pues una persona puede correr, una persona puede caminar, una persona puede hablar, saltar, correr, dormir, brincar, no sé, todo lo que pueda hacer esta persona, esos serían sus métodos. Y entonces, hablando del objeto aplicación, ¿cómo puedo yo saber cuál es un método y cuál es una propiedad? Hay una manera, bueno, hay dos maneras de saberlo que son muy fáciles una vez que aprendas o que veas este ejemplo que te voy a poner, va a ser una manera muy rápido de darte cuenta cuál es una propiedad y cuál es un método cuando hablamos de cualquiera de los objetos. Por ejemplo, estamos hablando aquí en este procedimiento del objeto aplicación. Entonces, voy a iniciar con la palabra reservada, application, y recuerda que siempre después de un objeto, ¿ok? O después de una variable, o después, bueno, mejor dicho, después de un objeto, siempre vamos a tener el menú inteligente después del punto, siempre y cuando la palabra esté bien escrita, ¿verdad? O la variable que hace referencia a ese objeto esté bien definida y esté correctamente escrita. Entonces, vamos una vez escrito el punto, después de la palabra, una vez que escribamos el punto, va a aparecer una lista inteligente, ¿verdad? Ojo, aquí tenemos lo primero. Los métodos son aquellos que tienen el icono verde, ¿ok? Y las propiedades son esas que tienen ese icono que tiene como una hoja y una manita con un dedo apuntando. Esas son las propiedades y los métodos son los que están en verde. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Como habíamos dicho, bueno, los métodos es lo que puede hacer el objeto y las propiedades es lo que lo define o una característica, ¿verdad? O dijimos que eran pues sí, las características del objeto y los métodos son las acciones. Entonces, después del punto, yo tengo, como decía, ¿verdad? Dos tipos de iconos diferentes. Entonces, por ejemplo, si yo tomo una propiedad, ¿verdad? La diferencia también, aparte del icono, es que una propiedad, ¿verdad? Por ejemplo, Active Cell, si yo selecciono, por ejemplo, Active Cell, aparte, tiene también métodos y tiene propiedades, ¿verdad? La celda activa, yo la puedo leer o la puedo escribir, ¿ok? Entonces, hay propiedades que son de lectura y que son de escritura. Ahora, la diferencia es que, por ejemplo, si yo tomo este que diga application active cell punto address, ¿verdad? Bueno, lo voy a poner acá, el debug.print, para que me imprima en la ventana de inmediato. Si yo lo ejecuto, me va a decir I5 porque no le estoy indicando en qué hoja ni en qué libro, simplemente le estoy diciendo que la celda activa, pues entonces me va a tomar la hoja que esté activa. Aquí estoy, en esta hoja que se llama modelo objeto, no se mira el cursor, pero acá en el cuadro de nombres puedo ver que estoy en I5, aquí está I5, entonces por eso me imprime acá la posición absoluta, ¿verdad? En la que estoy posicionado. Ahora, cuando yo selecciono una propiedad, pues simplemente la selecciono, ¿ok? Y me va a dar su resultado o me va a dar el valor que tiene esa propiedad. En cambio, si yo seleccionara un método, pues a ese método yo le tengo que asignar, por ejemplo, yo le tengo que asignar un valor. Aquí voy a tratar de seleccionar o voy a seleccionar otro método, ¿verdad? Aquí me dice
por ejemplo, yo seleccioné el filtro avanzado y me dice el argumento no es opcional. ¿A qué se refiere? A que yo le tengo que proporcionar información acá, a los argumentos o los parámetros que necesita para activarse el método de verdad de filtro avanzado. Entonces, una propiedad yo la puedo leer o yo la puedo, simplemente la puedo leer haciendo referencia a esa propiedad, o le puedo asignar un valor igualando esa propiedad con un valor. Por ejemplo, el active cell, que en este caso me voy a cambiar de hoja. Me voy a cambiar de hoja acá a la hoja 3. ¿Ok? Y voy a venir acá y le voy a decir, ok, si vuelvo a imprimir, estoy ahí en, perdón, me quedé en la ventana de inmediato. Si vuelvo a imprimir, ActiveCell.value. Bueno, si le doy punto value, pues obviamente no me va a imprimir nada porque no tengo nada aquí. Le voy a poner aquí macros y me voy a quedar posicionado en A1, ¿ok? Si imprimo o si ejecuto este procedimiento, me va a dar lo que tengo escrito ahí en A1 en la celda activa. No le estoy indicando en cuál celda, ni le estoy indicando en qué hoja ni nada. Simplemente le estoy diciendo que la celda activa, entonces me va a tomar, ¿verdad? La de la celda que esté activa. Ahorita vamos a ver a qué libro se está refiriendo, ¿ok? Ahora, como decía, una propiedad, en este caso la propiedad value, me retorna el valor que tiene la celda o la celda activa, pero yo también puedo decirle o le puedo asignar un valor. Si yo le digo aquí, application, ActiveCell.value, y le digo que su valor sea Excel, y luego la ejecuto, ¿verdad? Ahora me va a decir Excel, porque le asigné un valor a esta propiedad. Esta propiedad es una propiedad de lectura y de escritura, entonces le estoy asignando un valor. Si yo vengo a la hoja, ya no tengo macros, ahora tengo Excel. Entonces, una propiedad yo la puedo leer, así como la tengo aquí, o también la puedo modificar o le puedo asignar un valor, obviamente, igualándola con un valor, haciendo referencia a esa propiedad de ese objeto y asignándole un valor. Asignamos un valor a la propiedad value del objeto acá le voy a poner active cell. Ok, entonces, y también lo puedo leer. Leemos el valor de la propiedad. Perfecto, entonces como vemos podemos leer y podemos modificar o podemos enviarle un valor, ¿verdad? En este caso, a la propiedad o a la celda activa. Ahora, ¿qué también podemos hacer? Bueno, yo le puedo asignar el valor, lo voy a imprimir, lo imprimo en la ventana de inmediato como le dice aquí, y después si yo vengo acá, voy a poner esta parte así y voy a ejecutar paso a paso para que vayamos viendo el resultado. Por ejemplo, me voy a poner aquí y le voy a dar F8 para ejecutar paso a paso. El application.activecell.value va a ser igual a Excel. En este caso estoy posicionado en A1. Se ejecuta la primera línea. Ahí ya me escribió Excel. ¿Ok? Ya está posicionado en la siguiente línea. En la siguiente vez que le dé F8, me va a escribir en la ventana de inmediato lo que tenga en la celda activa. Ahí tengo ya Excel. ¿Ok? Y ahora en el siguiente F8, en el siguiente paso, lo que va a hacer es que me va a borrar mediante el uso del método clear, me va a borrar lo que tengo escrito en la celda activa. ¿Ok? Ahí está y ahí terminó. Entonces podemos ver que mediante el uso de los distintos o de los diferentes métodos y las diferentes propiedades podemos trabajar.
En este caso, como decía, no es necesario utilizar la palabra reservada application, y voy a poner el siguiente ejemplo. Yo le voy a decir aquí que aquí yo puedo tomar esto mismo y ponerlo aquí. Y no necesito utilizar application para hacer referencia, en este caso, a active cell. ¿Ok? Si yo ejecuto aquí, sería lo mismo. Borro acá y ejecuto, por ejemplo, paso a paso. Ahí estoy. Asigno Excel, imprimo en la ventana de inmediato y limpio. ¿Ok? Entonces, podemos ver que la palabra reservada application no la vamos a necesitar, de la misma manera que tampoco necesitaríamos, ¿verdad? El active, perdón, el objeto workbook o el objeto worksheet. Va a haber ocasiones en las que no los vamos a necesitar, ¿ok? No siempre, porque hay cosas, propiedades o métodos que obviamente necesitamos acceder desde el objeto aplicación, en este caso, ¿verdad? Para poder hacer uso o para poder leer esas propiedades o para poder llevar a cabo una acción mediante un método. ¿Ok? Por ejemplo, qué más tenemos? Voy a cerrar la ventana de inmediato y voy a poner otro procedimiento. Por ejemplo, mediante el uso también de application, puedo acceder también a cells, al objeto cells, a application.cells, ¿verdad? ¿Y qué puedo hacer aquí? Bueno, puedo cuando tomo la propiedad cells del objeto applications, ¿verdad? Me pide el índice o el número de fila y me pide el índice o el número de columna. Por ejemplo, yo le puedo poner aquí 1, que se refiere a la fila 1 de la columna 1. En este caso, la columna 1 pues es la columna A. Cuando utilizamos cells, utilizamos números, ¿verdad? Y cuando utilizamos range, pues utilizamos, en este caso, las letras de las columnas. Aquí yo le puedo decir aquí que .value es igual a VBA. Si ejecuto este procedimiento que tengo aquí, ¿ok? Ahí está, me imprimió en la celda activa la palabra VBA, ¿verdad? ¿En dónde? En A1, porque el 1 refiere a la fila 1 y el 1 del argumento column index o el índice de la columna, pues refiere a la letra A. Por eso me escribió en A1, me escribió VBA. ¿Ok? Ahora, ¿qué otros distintos métodos o qué otras propiedades tenemos? Aquí me voy a saltar un poco porque voy a aprovechar que estoy haciendo varias acciones con el objeto aplicación para utilizar o para irme a ver el punto número 7 del tema 11, que es la instrucción with. ¿Para qué me sirve la instrucción with? Aquí voy a entrar en ella. Voy a maximizar esto. ¿Ok? Una instrucción with, bueno, yo le voy a decir acá que application.cells es igual a VBA. Luego le voy a decir debug.print y le voy a decir que me imprima en la ventana de inmediato lo que tengo en A1, que es lo que acabo de escribir. Después le voy a decir application.activecell.clear, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a hacer? Pues ya vimos el ejemplo hace un rato. Voy a cambiarme porque si lo hago de esta manera, si lo ejecuto tal cual está aquí, pues como es la celda activa y estoy en la hoja esta del temario, me va a marcar un error porque tengo la hoja protegida. Si yo trato de ejecutar, me marca un error. ¿Ok? Entonces, aquí es importante, no hemos llegado todavía a la parte en la que tenemos que indicarle en qué hoja queremos posicionarle y todo lo demás. Simplemente estamos viendo el objeto aplicación. Me voy a cambiar a la hoja 3, que es en la que estaba trabajando, y voy a venir acá, bueno, voy a borrar
simplemente quiero ponerte otra vez el mismo ejemplo. Básicamente es lo mismo, pero utilizando cells. Ejecuto paso a paso, ¿verdad? Me escribe VBA, lo imprime en la ventana de inmediato, voy a ejecutar. Lo imprime en la ventana de inmediato. Perdón. Aquí era nada más esto. Ok. Voy a volver a ejecutar. Quito de acá y ejecuto paso a paso. ¿Ok? Ok, imprime, escribe en A1, imprime en la ventana de inmediato y luego lo borra. ¿Ok? Ahí lo limpió. Perfecto. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿En dónde entra en la instrucción with? La instrucción with nos sirve para tener o para declarar un bloque sin necesidad de estar repitiendo tanto, ya sea una instrucción o una palabra, para ser más corto y para poder escribir menos texto, ¿ok? Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Por ejemplo, todo esto que yo tengo aquí, en todas las filas que yo tengo aquí, he escrito la palabra application, ¿ok? Aquí para escribir en la hoja, aquí para imprimir en la ventana de inmediato y aquí para utilizar el método clear. Entonces, yo puedo utilizar un bloque de with, aquí, with, y aquí puedo poner with application, ¿ok? Siempre que vayamos a hacer uso de una instrucción with o de un bloque de with, lo vamos a escribir siempre hasta antes del punto, ya sea que sea el objeto directamente o el objeto y una propiedad, ¿verdad? Y antes del siguiente punto o antes del punto, hasta ahí lo vamos a dejar, como es el caso. ¿Por qué? Porque en la siguiente línea es cuando ya vamos a escribir el punto para que de ahí empecemos a tomar. Es como si aquí dijéramos, ok, es como si fuera aquí vamos a decir aquí, la jerarquía mayor va a quedar aquí en el bloque de with y después de ello vamos a escribir todo lo demás. Por ejemplo, voy a hacer esto un poquito hacia adentro y aquí simplemente yo necesito escribir, borro la palabra application, borro la palabra application y borro la palabra application. Entonces, así es como debería de quedar. Cierro acá con un end with, ¿ok? Pero, pues eso, claro, eso me ayuda obviamente a no tener que escribir tanto la palabra application, simplemente la escribo una vez y después lo único que tengo que hacer es escribir el punto. Por ejemplo, voy a venir acá y voy a volver a escribir, o mejor dicho, le voy a decir que la celda activa, le vamos a decir acá, cells 2, 1, punto, activate. Voy a poner esto acá. ¿Ok? Entonces, ¿ahora qué hice? Bueno, en realidad no le puse el punto, ¿verdad? Pero si yo le hubiera puesto el punto aquí, cuando yo estoy escribiendo, automáticamente cuando escribo el punto, me aparecen de nueva cuenta las propiedades o los métodos de el objeto application, o en este caso application, porque es la palabra que declaré aquí en el bloque de with, me aparecen sus métodos o sus propiedades. Siempre lo que me va a aparecer aquí en el punto, en el primer punto que yo escriba, va a ser lo que continúe, ¿verdad? Lo que continúe después de acá del bloque de with, lo que haya escrito aquí. Por ejemplo, si aquí escribí application y acá escribo el punto, pues entonces van a ser los métodos y las propiedades del objeto aplicación. Si yo hubiera escrito aquí range y hubiera hecho referencia a algún rango, pues entonces los métodos y las propiedades del objeto range o de lo que haya declarado acá arriba va a ser lo que le va a continuar. ¿Ok? Entonces, esa es la manera de utilizar el with y en ocasiones nos va a ayudar a dejar de escribir o nos va a ahorrar mucho texto a la hora de hacer referencia a nuestros objetos o a nuestras hojas de trabajo. Lo vamos a ver conforme vayamos avanzando, vamos a estar utilizando, van a darse cuenta que utilizo mucho los bloques de with o la instrucción with porque eso me ayuda, ¿verdad? Primero que nada, me ayuda a escribir menos, me ayuda a ser un poquito más ordenado y pues de paso me ayuda a que lo que estoy escribiendo pues se vea muy acomodado y de cierta forma se vea muy nice. Entonces, esta es la manera
¿verdad? De cómo vamos a trabajar con los bloques de WIT, haciendo referencia, como decía, en ocasiones va a ser necesario o vamos a tener acá arriba, cuando tenemos o declaramos el bloque de WIT, pues a lo mejor vamos a tener acá más ¿cómo puedo decir? Vamos a tenerlo un poco más largo. Por ejemplo, voy a poner el ejemplo, el siguiente ejemplo. Voy a poner el ejemplo 4. Ajá. Y aquí le voy a poner application.activeCell. ¿Ok? Y aquí le voy a quitar todo esto y le voy a dejar punto value, que va a ser a VBA. Le voy a decir acá que me imprima el punto value y que limpie. Entonces, este procedimiento va a ser lo mismo, pero ahora va a ser, voy a estar acá en C1, voy a ejecutar paso a paso, ¿ok? Me va a escribir, ahí me escribió ya en C1, luego voy a borrar la ventana de inmediato y voy a continuar acá la ejecución. Me va a imprimir en la ventana de inmediato y luego lo va a limpiar. Entonces, acá ya ahora le puse with application.activeCell, o sea, con la celda activa que tengo, por favor, escribe VBA, imprime en la ventana de inmediato el valor de ActiveCell y limpia, por favor, el valor de ActiveCell. Entonces, como puedes ver, aquí ya tengo, ya no tengo únicamente with application, sino que tengo with application.activeCell, y como después de ActiveCell tengo diferentes o distintos métodos y distintas propiedades, pues entonces puedo hacer uso de un bloque de with de una manera más directa, ¿verdad? Hacia el objeto ActiveCell, y de esa manera ya únicamente escribo el método o la propiedad a la cual necesito invocar. Entonces, esa es la manera de utilizar los bloques de with, ¿ok? Entonces, continuando con el objeto aplicación, ¿qué más podemos hacer? Bueno, pues mediante el método aplicación tenemos, vamos a ver acá, 5. Vamos a ver qué otra cosa tenemos acá. Application, recuerda que empezamos con la palabra aplicación y aquí podemos ver sus diferentes propiedades o métodos. ¿Ok? Por ejemplo, application.ActiveCheat. ActiveCheat, si yo le doy tabulador, se va a activar esa parte. Y aquí tengo yo, por ejemplo, si escribo .name, imprimo en la ventana de inmediato debug.print. Debug.print. ¿Por qué no me salió? Print. No sé por qué no se me convirtió. Ahí está, ya se me convirtió a mayúscula. Ok. Si yo ejecuto este procedimiento, pues lo que va a pasar es que me va a imprimir en la ventana de inmediato el nombre de la hoja activa, ¿verdad? ActiveSheet, que también es una propiedad del objeto aplicación, y name es una propiedad en este caso de ActiveSheet, pues aquí me imprime su nombre. Entonces, como decíamos, los métodos son las acciones que puede realizar el objeto, en este caso el objeto aplicación, y las propiedades son las características que definen, en este caso, a cada uno de los objetos. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ir a ver el siguiente objeto. Vamos a ver el objeto Workbook y vamos a ir adentrándonos un poquito más, ¿verdad? Ya pasamos de la aplicación, ahora vamos a ir a ver el libro de trabajo, ¿verdad? Que podemos manipular también desde el objeto Workbook, ¿qué podemos hacer? Y en base a ello nos vamos a ir adentrando, luego vamos a entrar a la hoja y luego vamos a entrar al objeto Range,
que pues es ya pudiéramos decirlo más profundo, ¿verdad? Que es donde están los datos. Entonces, acompáñame, vamos a ver el objeto workbook. Voy a venir acá abajo y voy a escribir y si yo pongo aquí workbook, ¿ok? Recuerda que es workbooks, ¿ok? No es workbook, es workbooks. Si yo escribo aquí el punto, recuerda que me va a mostrar de la misma manera que el objeto aplicación, me va a mostrar los métodos y me va a mostrar las propiedades, ¿verdad? Entonces, el objeto workbook obviamente tiene distintos métodos y distintas propiedades, no necesariamente son los mismos que tenga el otro objeto, ¿verdad? Si yo escribo application.workbooks, ¿verdad? Podemos ver que continúa y después me siguen apareciendo los mismos métodos y las propiedades que me aparecían aunque yo no escriba la palabra application, ¿verdad? Workbooks cuelga, ¿verdad? O es parte del objeto aplicación, pero como decíamos, no necesitamos escribirlo, por buena práctica lo podemos hacer, ¿verdad? Pero no es necesario y como también la colección o el objeto workbooks tiene sus distintos métodos y sus distintas propiedades, pues este también tiene sus propias características y sus acciones o sus cosas que puede realizar. Entonces, ¿qué podemos hacer o qué podemos encontrar dentro del objeto workbook? Bueno, pues tenemos el método add, que es obviamente para agregar un libro de trabajo, ¿verdad? Tenemos, vamos a ver acá más abajo, para contar, que nos dice cuántos libros tenemos en la colección de libros, de los que están abiertos, y podemos ver acá que tenemos distintos, por ejemplo, si yo escribo el objeto, perdón, si yo tengo el método add, y si yo lo invoco, ¿qué va a suceder? Lo voy a ejecutar, y se me creó un libro de trabajo nuevo. Aquí tengo libro 2. Se creó un libro de trabajo nuevo. Simplemente lo único que hice fue invocar al método add del objeto workbooks. ¿Ok? Ahora, ese libro o ese workbook que acabamos de agregar, ¿qué más podemos hacer? Bueno, aquí es donde viene, donde hablaba hace unos minutos al inicio de la clase. Bueno, estaba encerrando aquí dentro de un bloque de WIT, porque vamos a hacer varias cosas aquí. Entonces decía que el método add me permite agregar un libro de trabajo, ¿verdad? Y decía que al principio yo explicaba, o mencionaba, mejor dicho, porque no explicaba aún, sino mencionaba, que en algunas ocasiones vamos a hacer referencia a this workbook, al objeto this workbook, y en algunas ocasiones al active workbook, ¿ok? El libro activo y este libro de trabajo, perdón. Pero, ¿a qué se refiere eso? Bueno, a lo que me refiero con eso es que el libro activo, pues siempre va a ser obviamente el libro que esté en primer plano. Por ejemplo, voy a poner el ejemplo muy sencillo, ahorita que he agregado un nuevo libro mediante el método add, ¿verdad? En este momento tengo dos libros de trabajo. Si yo vengo acá a mi hoja a mi hoja de Excel y me voy acá a vista y voy a venir acá al grupo de trabajo ventana y acá donde dice cambiar ventanas veo que tengo el libro 2 y veo que tengo el otro libro de la clase 11.
cuando yo tenía únicamente el libro de las macros, o en este caso el libro del ejercicio de la clase, ¿verdad? Active Workbook y This Workbook hacían referencia al mismo archivo. ¿Por qué? Pues simplemente porque nada más tenía abierto un libro. Ok, decía entonces que, bueno, voy a poner el ejemplo para que sea mucho más, para que pueda transmitirte mejor. Voy a cerrar este libro nuevo y me voy a regresar y únicamente tengo aquí, solamente tengo el libro de trabajo. Aquí lo tengo, únicamente tengo un libro abierto, ¿ok? Y voy a hacer un procedimiento, o mejor dicho, voy a venir acá a la ventana de inmediato y voy a utilizar la siguiente instrucción. Le voy a poner this workbook.name y me va a imprimir el nombre del archivo, ¿verdad? En este caso, thisworkbook.name me dice que es macros-vba-básico-011.xlsm. Es el nombre del archivo al que hace referencia el objeto thisworkbook, ¿ok? Si yo escribo ahora activeworkbook.name, me va a escribir lo mismo. ¿Por qué me escribe lo mismo? Pues porque simplemente porque tengo solamente un archivo abierto. Únicamente tengo el libro, ¿verdad? En el que estamos trabajando, solamente tengo ese. Entonces, en ese momento, This Workbook y Active Workbook hacen referencia al mismo libro, que era lo que decía, ¿verdad? Al principio de la clase, explicaba, o mejor dicho, hacía mención a esa parte, que en algún momento, ¿verdad? This Workbook y Active Workbook va a hacer referencia al mismo libro, ¿verdad? Pero no necesariamente porque, no necesariamente porque solamente tenga un libro abierto. Ahorita vamos a ver el ejemplo, ¿verdad? Entonces voy a ejecutar ahora este procedimiento, que es el que agrega un libro de trabajo, y como agrega un archivo nuevo, lo voy a ejecutar, ¿ok? Me va a agregar un libro nuevo. En este momento se sobrepuso, este nuevo libro se puso por encima del otro, con el que estaba trabajando. Entonces el que se quedó activo es este, ¿ok? El que está en primer plano en mi ventana es este nuevo que acabo de agregar. Este libro, el que está activo, el que estoy viendo aquí, en el que estoy ahorita moviendo el cursor, en ese momento ese toma el Active Workbook. En ese momento él como que se mete en esa parte de ahí. Por lo tanto, si yo vengo acá al editor de código y vuelvo a ejecutar la instrucción this workbook, por ejemplo, si vuelvo a ejecutar this workbook siempre va a hacer referencia al libro que tiene las macros, ¿ok? Este libro en el que estoy escribiendo el código, siempre va a hacer referencia a ese libro. Thisworkbook.name siempre se va a referir, perdón, al libro en el que tenemos nuestro código. Si yo ejecuto, mira, me da el mismo nombre, pero si yo ejecuto ahora activeworkbook.name, mira cómo ahora me dice que es el libro 3, ya no me dijo que era este mismo, ¿verdad? ¿A qué se refiere Active Workbook? Se refiere al libro activo, al libro que está en primer plano en mi Excel, ¿ok? A eso se refiere. Entonces, si yo vengo acá y este que es el libro 3, me vengo acá a vista y cambio la ventana al otro libro, ahora el que tengo activo es este libro, el que tiene las macros, el de mi práctica. Si yo vengo y ejecuto de nueva cuenta esta instrucción activeworkbook.name, mira cómo me da de nueva cuenta el nombre de este archivo. Por lo tanto, thisworkbook.name me va a dar siempre el nombre del archivo en el que yo estoy escribiendo las macros o en el que estoy ejecutando esa instrucción. Siempre, 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 siempre va a hacer referencia al libro en el que yo tengo las macros. Active Workbook puede referirse al archivo de las macros, ¿verdad? Siempre y cuando el archivo de las macros, en este caso el archivo de la práctica, siempre y cuando sea el que esté en primer plano en mi archivo de Excel, que sea el archivo que estoy visualizando. Si tengo 20 libros abiertos, el archivo que yo haya seleccionado, en el que estoy trabajando, en el que tengo ahí visible en mi pantalla, ese va a ser el libro activo. Entonces, ¿eso para qué me sirve o en qué me ayuda o por qué son distintos, verdad? O hay distintas instrucciones,
Pues simple y sencillamente voy a poner el ejemplo. Voy a venir acá y voy a seleccionar de nueva cuenta el libro 3 y lo voy a cerrar. Y me quedé únicamente de nueva cuenta con mi archivo de trabajo, ¿ok? Entonces, cuando yo vengo y ejecuto este procedimiento, ¿ok? Ejecuto el método add, me va a agregar el libro de trabajo, me crea un nuevo libro que seguramente va a ser el libro 4. Después yo puedo invocar, perdón. Perdón. Sí, después de que yo, bueno, le voy a poner aquí. Ay, Dios, me equivoqué. Agregamos un libro de trabajo nuevo. Ok, después de esto, vamos a guardar o le vamos a asignar un nombre a ese libro nuevo que hemos agregado. ¿Cómo vamos a hacer referencia o cómo voy a saber yo que estoy posicionado en el libro correcto? Muy fácil. Dijimos que el método add del objeto workbooks me pone en primer plano el libro que yo agregue. Por lo tanto, si yo tengo ahorita, si estoy viendo de fondo en mi Excel mi libro de trabajo de la práctica, cuando yo ejecute el método add del objeto workbooks, automáticamente se va a crear un libro nuevo y se va a poner en primer plano. Entonces ese toma el lugar del Active Workbook, como ya lo explicaba hace unos minutos. Entonces, después de eso, una vez que se agrega, ¿ok? Yo puedo mandar llamar a Active Workbook punto el método save as, ¿ok? Me va a permitir guardar, darle un nombre, asignarle un nombre al libro que esté activo. Recuerda que una vez que ejecute o que invoque al método add, me va a agregar un libro nuevo, por lo tanto, ese libro nuevo se va a quedar con el Active Workbook. Entonces, ya estando aquí, de aquí, ya estamos en el libro nuevo, ¿ok? Entonces, como estamos en el libro nuevo, dijimos que se va a tomar el Active Workbook. Entonces, ya estando en Active Workbook o el libro activo, mandamos llamar al método o ejecutamos, ¿verdad? O invocamos al método Save As del libro activo y el método Save As me pide o tiene distintos argumentos y entre uno de ellos el único, bueno, en realidad ni siquiera es ni siquiera es obligatorio, ¿verdad? Es opcional porque si yo no le asigno el nombre, pues me va a pedir que le asigne el nombre, pero pues yo le puedo, le puedo asignar un nombre aquí en el argumento file name, le puedo agregar un nombre. Entonces voy a hacer lo siguiente, voy a venir acá y voy a declarar una variable del tipo string, que esto ya no es nuevo, ya lo conoces, y le voy a poner aquí archivo del tipo string, y le voy a decir que archivo va a ser igual a, lo voy a guardar en el mismo directorio o en la misma ruta o en la misma carpeta en la que tengo mi libro de trabajo, en la que tengo mi libro de la práctica que estamos haciendo, ahí lo voy a guardar. ¿Cómo puedo acceder a la misma carpeta? This workbook, recuerda que this workbook siempre va a hacer referencia al libro en el que tenemos las macros, punto path, ¿verdad? La propiedad path de this workbook me va a retornar la ruta en la que está guardado mi libro. Aquí está, me dice exactamente la ruta en la cual está guardado mi libro. Entonces, haciendo uso de la propiedad path del objeto this workbook, yo voy a construir el nombre del archivo para mi archivo nuevo y le voy a decir aquí que archivo va a ser igual, perdón, a lo que me retorne thisworkbook.path, pero no lo puedo dejar hasta ahí porque aquí tengo solamente una carpeta, ¿verdad? Y el método saveas me pide un nombre de archivo, por lo tanto le tengo que
asignar un nombre de archivo también. Entonces, esto lo voy a concatenar con una diagonal invertida. ¿Por qué? Porque recuerda, mira, si miras acá en la ventana de inmediato, termina justamente con el nombre de la carpeta, pero no me da la diagonal. Y le voy a asignar un nombre, ¿verdad? Un nombre que no se repita. ¿Cómo lo puedo hacer? Bueno, pues sería un poco difícil si le quiero asignar un nombre aquí directamente, si lo quiero escribir, si le pongo libro 5, pues seguramente en algún momento se va a repetir ese número, o si le pongo práctica, pues seguramente me va a decir que ya existe, no sé. Entonces, para hacer un archivo que no se repita, vamos a hacer lo siguiente, le voy a poner ejemplo, guión bajo, y voy a concatenar, ¿ok? Esto también ya vimos utilizando la función format, ¿ok? Voy a concatenar con format y voy a construir un número, o mejor dicho, un archivo o un nombre de archivo que casi estoy seguro que a lo mejor no se puede repetir. No digo que no se pueda repetir, pero probablemente haya muchas posibilidades de que no se repita. ¿Y qué voy a hacer? Simplemente le voy a dar formato a la función now. La función now me retorna. Voy a cerrar aquí para venir a mostrarte acá en la ventana de inmediato. La función now me retorna la fecha y la hora. Es como la función hoy, perdón, la función ahora que utilizamos en la hoja de cálculo. Entonces, como me devuelve la fecha y la hora, entonces yo le voy a decir que le dé formato a la función now y que le dé formato de año, mes, día, hora, minuto y segundo. Y de esta manera, pues por lo menos si tarda un segundo en ejecutarse este procedimiento, la segunda vez que lo intente o la siguiente vez que lo intente ejecutar, pues seguramente los segundos ya cambiaron, por lo tanto va a ser un poquito difícil que se pueda repetir. No digo que no, pero seguramente va a ser un poco difícil. Entonces, el nombre del archivo va a ser ejemplo guión bajo y en este caso 2021 0721 y la hora con minutos y con segundos, ¿ok? Pero me falta todavía el .xlsx, la extensión. Si yo ejecuto, si yo copio todo esto y lo ejecuto acá en la barra de, perdón, en la ventana de inmediato, me va a dar un nombre, ¿verdad? Y aquí me pone ya que el nombre del archivo va a ser ejemplo guión bajo y me da 2021 0721 080742. Si lo vuelvo a ejecutar, ahora me da 0754 0757 0801 y así sucesivamente. Entonces, cada vez que yo lo ejecute, ¿verdad? O cada vez que yo ejecute este procedimiento, pues me va a agregar un libro y le va a asignar un nombre, ¿ok? Entonces, activeworkbook.saveas y le voy a decir aquí file name, le voy a decir archivo, ¿ok? Y me va a agregar y me va a guardar este archivo ahí en esa ruta. Entonces, voy a venir acá y voy a mostrarte aquí tengo solamente este libro, este archivo aquí, ¿ok? Voy a venir a ejecutar este procedimiento, me va a agregar un libro, ¿ok? Ya lo agregó, ahí lo está agregando, y ya le asignó un nombre, voy a venir a la carpeta, y acá tengo, mira, ejemplo guión bajo 2021 0721 0808 58. Si yo vengo y ejecuto de nueva cuenta el procedimiento, me va a agregar otro libro, ¿verdad? Ese libro toma el Active Workbook y me asigna un nombre y ya tengo un nombre distinto, un archivo distinto. Entonces podemos ver ahí que haciendo uso de los métodos, ¿verdad? Bueno, en este caso del método add, agregamos un libro de trabajo nuevo, hablando del objeto Workbooks, agregamos un libro de trabajo y después de ello, llamando al método SaveAs del objeto Active Workbook, le asignamos un nombre y lo guardamos. Ahora, ¿qué otra cosa pudiera yo hacer acá? Pues aquí, por ejemplo, tengo el Active Workbook. Aquí ya, bueno, aquí le di, agregué un libro, ¿verdad?
y aquí ya le asigné un nombre y simplemente acá lo que voy a hacer es que lo voy a poner fuera, lo voy a poner acá. En realidad el blog ese de width no lo necesito. Voy a ponerle acá width y le voy a poner, perdón. Le voy a poner with active workbook y voy a ponerle acá punto close en width. Y en realidad digo, no tendría sentido que lo utilizara porque simplemente nomás utilicé un método, pero lo voy a dejar de esa manera, ¿ok? Ya estando dentro, tengo que cerrarlo para poder abrir otro bloque de width. Entonces, lo guardo y después de que lo guarde, lo voy a cerrar, ¿ok? Voy a ejecutar otro procedimiento. Acá tengo 3 archivos. Ahora voy a ejecutar de nueva cuenta el procedimiento. Se va a crear otro libro, pero ahora lo va a guardar y lo va a cerrar. Si yo me vengo acá, ya tengo otro que es el 081117. Si yo me vengo a Excel, no lo voy a tener aquí. Aquí solamente tengo 2, más mi libro 3. No tengo los 4 que tengo acá en mi carpeta. Entonces, lo que hicimos fue que generamos el archivo, ¿verdad? Agregamos un archivo nuevo, le asignamos un nombre y después lo cerramos, mandando llamar, ¿verdad? El método close de Active Workbook. ¿De acuerdo? Entonces, ahí tenemos ya un ejemplo de cómo podemos trabajar con el objeto Workbook. Y de la misma manera, voy a venir acá. De la misma manera, tenemos distintos, voy a tomar voy a poner el ejemplo 2. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Por ejemplo, con el workbooks. Punto, si yo tengo, por ejemplo, count, ¿verdad? Y yo le digo acá a debug.print para que me imprima en la ventana de inmediato. Voy a borrar toda la ventana de inmediato. Y si yo vengo y ejecuto este procedimiento, lo que hace es que la propiedad count del objeto workbooks me dice cuántos libros hay abiertos, obviamente, en la colección de libros, en este caso de workbooks, ¿verdad? ¿Cuántos libros tengo abiertos? Si yo vengo acá a vista, veo que tengo 1, 2, 3. Entonces, esos 3 libros que tengo abiertos son los que me imprime aquí en la ventana de inmediato. Yo le puedo poner acá libros abiertos, concatenamos y me dice que tengo 3 libros abiertos. ¿Ok? ¿Qué otra cosa? Vamos a poner acá, vamos a ponerle imprimir en la ventana de inmediato cuántos libros abiertos hay. Ok. Workbooks. Punto. Vamos a venir acá. ¿Qué otro podemos utilizar? Bueno, pues el punto close ya lo utilizamos, ¿verdad? Para cerrar un libro. El open, pues obviamente me sirve para abrir un archivo. Me pide, el método open me pide el nombre del archivo. Obviamente me pide la ruta completa. Por lo tanto, si yo le doy aquí que me imprima, perdón, que me abra un libro que no existe, por ejemplo, voy a ponerle C2 puntos diagonal, curso, Excel, macros y VBA básico punto XLSX, XLSX y cierro. Aquí ya tengo la instrucción, ¿ok? Bueno, vamos a poner lo vamos a poner aparte. ¿Okay? De hecho, acá faltó workbooks.
para que quede igual como debe de ser con el objeto, el nombre del objeto. Ok, si yo le digo aquí que me abra, voy a cerrar la ventana inmediato. Si yo le digo que me abra mediante el método open, le digo que me abra este archivo, pues obviamente va a intentar abrirlo, ¿verdad? Pero si no existe, pues me va a marcar un error, me va a decir, lo sentimos, no hemos encontrado el nombre del archivo, puede ser que se haya movido, eliminado o le hayas cambiado el nombre. Entonces, yo le tengo que indicar el nombre del archivo tal cual lo tengo, ¿verdad? Tal cual lo tengo guardado en mi carpeta. Ahora, ¿qué pasa si yo simplemente le asigno, porque se puede dar el caso, ¿verdad? De que yo diga, no, pues simplemente le voy a poner el puro nombre del archivo. ¿Qué va a pasar? Pues tampoco me dice que no existe. Entonces, yo le tengo que indicar el nombre completo con la ruta completa del archivo que yo quiero abrir. Entonces, yo le puedo decir acá, dijimos que this workbook.path me retorna la carpeta en la que se encuentra mi libro en el que tengo las macros, y como yo sé que ahí tengo guardado ese archivo, pues simplemente concateno, ¿verdad? Concateno open thisworkbook.path, lo concateno con el siguiente texto, ¿verdad? O la siguiente cadena de texto que me ayuda a completar el nombre de mi archivo, y voy a venir acá primero y voy a cerrar los otros libros. Voy a cerrar este y voy a cerrar este y me voy a quedar únicamente con este para que de esa manera no tenga algún conflicto. Vengo y ejecuto, voy a minimizar esta parte o la voy a hacer restore, ejecuto y ahí tengo ya el libro de trabajo abierto, ya lo abrí mediante el método open del objeto workbooks. Entonces, teniendo ya esta parte de cómo agregar un archivo, cómo guardarlo, cómo cerrarlo, cómo abrirlo, aquí ya se te tienen que empezar a venir las ideas de lo que tú puedes hacer. Recuerda, la parte esta no trata únicamente de aprender cómo se abre un archivo, porque pues eso lo puedes aprender en un par de minutos, en un minuto, a lo mejor hasta en segundos, ¿verdad? Te puedes grabar esa instrucción, ¿verdad? De el método open del objeto workbooks. ¿Qué te pide? Ah, pues simplemente me pide, ¿verdad? Me pide el nombre del archivo, la ruta completa de mi archivo, perdón, el nombre completo que incluye la ruta y el nombre del archivo y la extensión. Simplemente se lo tengo que pasar como parámetro y listo, lo va a abrir. Ok, pero ahí no termina, ¿verdad? Eso es lo principal, obviamente, que aprendamos a utilizar y aprendernos los métodos, para qué sirve cada uno y todo lo demás. ¿Qué es lo que hace cada método, como decíamos? Y cuáles son las características de cada objeto. Lo interesante es ver dónde lo vamos a aplicar, cómo lo vamos a aplicar y qué vamos a hacer con esa parte. Ahí es donde ya se empieza a poner interesante la cosa, ¿verdad? Porque entonces yo lo que puedo hacer es empezar a idear qué necesito hacer. Por ejemplo, si tengo distintos archivos, ¿verdad? Voy a poner el ejemplo, no lo voy a hacer, pero voy a poner el ejemplo para que te des una idea nada más, porque todavía no llegamos todavía a lo que es el objeto rango y demás, pero simplemente al conocer ya los distintos métodos del objeto workbook, tú puedes abrir un libro, ¿ok? Tienes una lista de libros, voy a poner ejemplo que tienes 5 libros, entonces tú puedes abrir un libro, estando ese libro abierto, tú puedes seleccionar un rango o una hoja determinada. Entonces, eh,
puedes tener abierto un archivo o puedes abrir un archivo, copiar información, pegarla en otro archivo, luego cerrar otra vez, cerrar el archivo que abriste, abrir otro nuevo archivo u otro archivo existente, copiar cierta información, pegarla en el mismo archivo que pegaste el anterior, cerrar ese archivo de donde copiaste la información y ahí te puedes ir moviendo, ¿verdad? Entre los distintos métodos, entre el open, el close, te puedes ir moviendo entre un libro y otro. Ahora, ¿cuál es la manera? Si yo tengo 3 libros abiertos o 4 libros abiertos, voy a poner el ejemplo, voy a venir acá y voy a abrir otro archivo para tenerlos abiertos los 4. Ok, aquí tengo otro y voy a abrir el siguiente. Ok. Si yo vengo acá ahora a vista, tengo 4 libros. Ok, muy bien. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear un procedimiento. El procedimiento 4. Y vamos a imprimir en la ventana de inmediato los nombres, perdón, bueno, sí, los nombres de los archivos abiertos. ¿Ok? Esta parte la vamos a hacer obviamente mediante un ciclo o mediante un, como decíamos en la clase anterior, cuando estábamos trabajando con las estructuras de control, ¿verdad? Mediante una estructura de control o mediante un ciclo, for each, o podemos utilizar el for next. ¿Por qué podemos utilizar el for next? Porque vamos a hacer lo siguiente. Anteriormente, acá en este procedimiento, mediante el uso de la propiedad count del objeto workbooks, ¿verdad? Teníamos cuántos libros tenemos abiertos. Me dice que son 4. ¿Verdad? Efectivamente son 4, los 3 de ejemplo y el de la práctica. Entonces yo puedo venir acá y le puedo decir dim i as byte. Recuerda que i es con la que vamos a iterar y le vamos a decir for i es igual a 1 hasta workbooks.count. Recuerda que dijimos que los ciclos o las estructuras de control for necesitamos indicarle, ¿verdad? Dónde empieza y dónde termina, dónde inicia y dónde termina. Entonces, va a iniciar en el 1 y va a llegar hasta dónde. Le tenemos que indicar hasta dónde, cuántas vueltas va a dar. Pues el workbooks.count me va a decir hasta qué número va a llegar. En este caso me dice que llega hasta el 4, ¿verdad? Entonces, como son 4 libros los que tengo abiertos, yo le voy a decir, ¿verdad? Voy a recorrer ese ciclo desde el 1 hasta el total o hasta la cuenta que tenga que me retorne el objeto workbooks. Entonces simplemente le voy a decir aquí debug.print y le voy a decir workbooks y le voy a decir el índice punto name, ¿verdad? ¿Por qué el índice? Bueno, aquí me pide, workbooks me pide, yo puedo hacer referencia a su índice. ¿Y cuál va a ser el índice? Pues simplemente la i, porque la i me dice que va a ir desde el número 1 hasta el número 4, entonces me va a imprimir el nombre primero del libro 1, luego del libro 2, luego del libro 3 y luego del libro 4. Ojo, cuando digo libro 1 no me refiero que así se llama el archivo, ¿ok? Sino al que está en la posición 1 de esa colección de archivos abiertos. Vamos a ver, ejecutamos el procedimiento, ¿verdad? Y aquí tengo, me dice que el que está en la posición 1 es este, luego tengo a este, luego tengo a este y luego tengo a este otro. Ahí tengo los 4 libros, ¿verdad? Entonces, esos son los 4 libros que yo tengo ahorita abiertos. ¿Cómo puedo seleccionar si yo estoy, en este momento yo estoy acá, ¿ok? Tengo 4 libros abiertos. ¿Cuál es el libro que tengo en primer plano? ¿Cómo puedo saber? Dijimos con activeworkbook.name me dice que el libro
ejemplo, guión bajo 2021 07 21 08 09 23 es el que está en primer plano. Ok, ¿cómo le hago yo para cambiarme al de la práctica para ponerlo en primer plano? Aquí tengo este visible, ¿verdad? Que efectivamente me dice que es el que termina en 080923. Aquí podemos ver el nombre, aquí en el título, ¿ok? Ahora, ¿cómo me puedo cambiar al siguiente libro o cómo puedo seleccionar yo un libro específico? Bueno, mediante el índice, como vimos ahorita, ¿verdad? Le voy a decir acá, voy a poner otro procedimiento. Ojo, son bastantes ejemplos, todos hay que practicarlos y hay que repasarlos para que nos quede muy claro lo que estamos haciendo, ¿ok? Con este vamos a decirle seleccionar un libro específico y le vamos a decir workbooks y voy a tomar el nombre y me pide el índice puede ser un número o puede ser el nombre, entonces si yo sé en qué posición está, pues entonces yo le puedo indicar el número. En este caso, puedo ver que el primero era el que dice macros VBA básico 011, ¿verdad? Pero no voy a saber siempre en qué posición está. Entonces yo puedo hacer referencia también a él mediante el nombre, solamente el nombre del archivo, ¿ok? Recuerda que no puede haber más de un nombre, más de un archivo con el mismo nombre abierto, por lo menos en una instancia, en una misma instancia de Excel. Por lo tanto, ese nombre va a ser único. Entonces, cuando yo haga referencia mediante ese nombre de ese libro, pues solamente va a existir uno. Si es que está abierto, pues me lo va a mostrar y si no, pues simplemente me va a marcar un error, ¿ok? Entonces, cierro paréntesis y le digo acá activate para que me lo active. Entonces, si yo ejecuto este procedimiento, tengo acá el Active Workbook, dijimos que era este que tengo acá, ¿ok? Ahora, si yo ejecuto este procedimiento, me va a cambiar, aquí ya me lo puso en primer plano, si yo ahora vengo a ejecutar acá en mi ventana de inmediato el Active Workbook.name, pues ahora me va a decir que es el otro, ¿verdad? Entonces, ya teniendo esta parte de acá, en la cual podemos abrir, agregar un libro, le podemos asignar un nombre, podemos cerrarlo, lo guardamos, lo cerramos, ¿verdad? Tenemos cómo abrir un libro, saber cuántos libros hay abiertos, saber los nombres de los libros que están abiertos, ¿verdad? Y mediante el índice, ¿verdad? O el nombre del archivo, activar un libro específico, pues entonces ya de ahí ya podemos hacer bastantes cosas, ya podemos abrir 10, 15 libros, ¿verdad? Porque a lo mejor necesitamos abrir muchos archivos para hacer ciertas cosas y de ahí nos podemos ir cambiando de uno en uno. Yo me puedo cambiar, estando en el libro 3, me puedo cambiar al libro 10, ¿verdad? Hacer algo, alguna modificación que yo quiera hacer. Después de que le haga la modificación, lo puedo guardar, ¿verdad? Y después de eso lo puedo cerrar. Recuerda, si estás donde tú escribas el código, en la parte en la que tienes la macro o en la parte que tienes el código o el procedimiento, ¿verdad? Que está llevando a cabo esa acción, tú siempre vas a hacer referencia una vez que, perdón, una vez que tú ejecutes este procedimiento 5, este que tengo aquí, ¿verdad? Recuerda que una vez que activas un libro, en ese momento ese libro pasa a ser Active Workbook. Por lo tanto, una vez que ya lo seleccionas, una vez que ya lo activaste, como fue esta parte de aquí, ¿verdad? Tú ya estás posicionado directamente en este libro. Si no te marca error, obviamente, porque si te marca error, pues entonces nunca vas a caer en esta parte, ¿no? Y aquí esta parte es importante. Aquí es donde entra la gestión de errores. Mencionamos en aquella clase, cuando hablábamos de la gestión de errores, por allá, por la clase 4, la clase 5, por allá más o menos, hablábamos de la gestión de errores, cómo tratar los errores y demás, decíamos que era importante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si yo simplemente le digo aquí que me ejecute o que me active dicho libro, pero si ese libro no se encuentra abierto, pues simplemente me va a marcar un error. Y si yo le estoy diciendo, ¿verdad? Que los errores los pase con el on error resume next, y luego después le digo que haga tal cosa en el libro y luego que lo guarde, pues voy a estar asumiendo, ¿verdad? Que todo eso se va a realizar sin ningún problema porque el on error resume next, recuerda que no me muestra
los errores simplemente se los va saltando. Entonces, es importante saber gestionar también los errores. ¿En qué momento puedo y debo de utilizar Resume Next? ¿Y en qué momento puedo utilizar el OnError ¿verdad? Para ir a un lugar específico del procedimiento y mostrar esa parte en el procedimiento. ¿Ok? Entonces, cuando yo activo un libro, en ese momento obviamente pues el libro pasa a ser el Active Workbook. Y una vez siendo el Active Workbook, pues yo voy a hacer referencia siempre, si yo estoy escribiendo o enviando instrucciones desde el código, siempre tengo que hacer referencia a Active Workbook, ¿ok? Para ya sea escribir o leer en ese archivo y después de eso lo puedo cerrar y puedo continuar con el que sigue, ¿ok? Voy a poner un ejemplo. Voy a poner otro ejemplo porque esto de workbooks es un poco extenso, pero la verdad es que es muy interesante. Vamos a hacer lo siguiente. Ya vamos a estar interactuando, obviamente, más con los objetos. Como decía, aquí vamos a llegar a la parte ya en la que ya es más práctica trabajando con el archivo, ya no tanto teoría y solamente imprimir en la ventana de inmediato. Ok, voy a imprimir o voy a utilizar, como lo hice acá, ¿verdad? Que obtuve todos los nombres de los archivos. Esta parte de acá me va a permitir entrar a cada uno de los archivos. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que quiero hacer? Me voy a llevar esto para acá. Y lo que voy a hacer es que en cada uno de los archivos, voy a venir acá, en cada uno de los archivos que tenga abierto, a excepción de este, que es la práctica, o sea, en todos los libros que sean diferentes al de la práctica, voy a posicionarme en A1, ¿ok? Y en A1 voy a escribir la palabra macros. Simplemente es lo que voy a hacer, ¿ok? Lo voy a seleccionar, voy a escribir en A1 la palabra macros, lo voy a guardar y lo voy a cerrar y la siguiente vez lo voy a volver a abrir, ya sin el procedimiento lo vamos a abrir para verificar que efectivamente se hizo esa parte, ¿ok? Entonces, ¿cómo le voy a hacer aquí? En este procedimiento que he copiado lo que tenía ya en el otro, recuerda que lo que hacía este procedimiento era que me imprimía en la ventana de inmediato los nombres de los archivos abiertos. Entonces, como yo no quiero que me escriba en este libro, en el de la práctica, entonces voy a hacer lo siguiente. Recuerda que esto me da el nombre, ¿verdad? Y veíamos también en una clase anterior que lo que se encuentra dentro del bloque, ¿verdad? En este caso del for, es lo que va a ocurrir o lo que yo quiero hacer en ese momento, ¿verdad? Aquí, esta parte de acá, todo lo que vaya aquí en medio, no es obligatorio, pero pues obviamente no sería, no tendría sentido que no hiciéramos nada, ¿no? Entonces lo que quiero hacer es que, como dije, escribir en A1, ¿verdad? De la única hoja que tiene esos archivos, escribir la palabra macros. Entonces, pero como quiero descartar este libro que es la práctica, le voy a decir, sí,
Ok. Si el libro o si la colección de libros o si la propiedad name de, en este caso de el libro, si Workbooks, perdón, aquí no es esto, aquí debe ser, aquí me faltó nada más indicarle, así. Si Workbooks, ¿qué libro? Ok, el libro que estoy abriendo, o en este caso el libro que estoy recorriendo, el índice de la letra I, punto name, es distinto a macros, guión bajo, VBA, guión bajo, básico, guión bajo, 011.xlsm, ok. Si el nombre del archivo que estoy en ese momento recorriendo es distinto de este o diferente, recuerda aquí tenemos los operadores de comparación. Entonces, le voy a decir, ok, aquí le estoy indicando, ¿verdad? Que active el libro. Anteriormente simplemente estábamos escribiendo la ventana de inmediato. Entonces, primero me va a imprimir en la ventana de inmediato el libro en el que estoy posicionado. Luego va a revisar que sea distinto el nombre al de la práctica. Y en caso de que sea distinto, va a activar ese libro. Después, estando ya con el libro activo, with active workbook, me voy a posicionar en el rango A1 y en la propiedad value de ese rango A1 voy a escribir macros. No le estoy indicando la hoja ni nada, ¿ok? Es más, aquí hubiera podido poner active cell y en la celda que esté posicionado, en este caso el cursor, ¿verdad? Me va a escribir la palabra macros, pero le estoy indicando, no hemos entrado todavía al objeto range, pero ahorita lo vamos a ver. Entonces, ya estando en la hoja, ¿en qué hoja? Bueno, en la hoja que esté activa en el libro activo. Como el archivo solamente tiene una hoja, pues va a estar siempre en hoja 1, pero en caso de que tuviera muchas, ¿verdad? Va a tomar la hoja que esté activa. Y esta parte es importante, ¿verdad? Que siempre indiquemos, ahorita no hemos llegado a la parte tampoco de las worksheets, por eso no estamos incluyendo esa parte, pero Active Workbook va a tomar el libro activo, ¿ok? Y si yo únicamente le especifico el rango donde quiero escribir, pues simplemente se va a ir a la hoja que ese libro tenga activa, ¿ok? Cuando cerramos un libro y lo guardamos, ¿verdad? La siguiente vez que lo abrimos, lo primero que hace es posicionarse o se abre en la posición en la que lo dejamos, si es que ese libro no tiene macros, ¿verdad? Que se autoejecutan al abrirlo y lo lleva a una hoja distinta o a la misma hoja siempre. Entonces, siempre cuando abramos un archivo, pues se va a abrir, ¿verdad? En el lugar que lo dejamos. Por lo tanto, es importante que sepamos, ¿verdad? O que estemos muy atentos en esta parte de aquí. Entonces, el procedimiento, continuando con el procedimiento, va a escribir en A1 la palabra macros, va a guardar, estamos invocando al método save de Active Workbook y luego después lo va a cerrar. Entonces, la siguiente vez vamos a ir a abrir esos archivos, ¿verdad? Y vamos a ver que efectivamente en A1 está escrita la palabra macros. Antes de ejecutarlo, voy a venir aquí. Este es uno de los libros. No tengo nada en A1. Me voy a cambiar al siguiente libro. No tengo nada en A1. Me voy a cambiar al siguiente libro. No tengo nada en A1. Y pues dijimos que este no iba a ser absolutamente nada. Entonces, voy a venir acá y voy a ejecutar este procedimiento a ver si no me marca error. ¿Ok? Voy a ejecutarlo. Bueno, primero voy a depuración, compilar, para ver que no tenga errores de compilación. Ejecuto. Y aquí me marcó ya un error. Ok, vamos a ver cuál fue el error. Nos dejó abiertos. Nos dejó abierto un libro. ¿Ok? Y nos marcó error. Vamos a volver a ejecutar. Para que terminemos ya con esta parte, voy a cerrar este libro. ¿Ok? Y voy a venir a abrir
los siguientes. Voy a volver a abrir todos los libros. Ok, en este libro no me escribió. Vamos a venir a ver acá. En este libro sí me escribió. En este libro sí me escribió. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver dónde fue el error. Lo que voy a hacer es que no lo voy a cerrar. Ok, simplemente voy a volver a recorrer cada uno de los libros y voy a dejar que corra. A ver qué es lo que pasa. Ok, voy a ejecutar. Ahí está. Ahora no me marcó error. ¿Cuál pudo ser el error? Ok, voy a ejecutar de nuevo, pero voy a quitar el comentario y voy a ejecutar paso a paso. Voy a abrir la ventana de inmediato. Bueno, voy a ejecutar de nuevo para que me vaya imprimiendo el nombre. Ahí está, me dice que el primer libro es el libro de las macros. Luego me dice que si el nombre es igual a este, entonces va a pasar el siguiente. Mira, ya no entró aquí, pasa al siguiente. Luego va al siguiente libro, se va, lo activa, escribe, ahí escribe la palabra macros, guarda y lo cierra. Ahí lo ejecutó, ya lo cerró. Luego va con el siguiente libro. Toma el siguiente nombre. Es distinto al de la práctica. Lo guarda, lo cierra. ¿Ok? Va al siguiente libro. Ya lo cerró. Se queda activo el siguiente libro, ¿verdad? Escribe el nombre. Aquí viene el índice fuera de intervalo. Ok. Lo que vamos a hacer, quiero saber dónde está el error. Vamos a decirle acá, vamos a cambiar esta parte y vamos a irnos for 1. Vamos a ir de reversa, a ver si esa parte no nos marca error. Vamos a ir desde el último porque lo que está haciendo es que, obviamente, al cerrar el archivo, se va reduciendo la cantidad, el índice de cada uno de los archivos se va moviendo. Entonces vamos a ver si esa parte lo corrige. Y si no, buscamos una alternativa. ¿Ok? Voy a abrir de nueva cuenta los otros archivos. Ok, ya tengo listos los 3 archivos y ya he borrado la palabra macros. Voy a ir ahora y voy a ejecutar de nueva cuenta a ver si esta parte no me marca error. Ahora lo hice al revés. Le dije que va a ir desde
que I va a ser igual a el total de libros y le voy a decir que va a ir desde, en este caso 4, recuerda que tenemos 4 libros, ¿ok? Y va a ir desde el 4 hasta el 1, ¿verdad? Y el paso que va a ir dando va a ir descontando menos 1, o sea que si primero vale 4, luego va a ser menos 3, va a ser 3, 2, 1, ¿ok? Vamos a ver si esa parte nos funciona. No voy a tocar nada más, simplemente lo voy a dejar como tal cual está. Y ya empezó aquí. A ver, ¿dónde me da el error?
Estoy tratando de encontrar el error. Casi estoy seguro de que es algo muy sencillo, pero solamente voy a ejecutar. Para que no me marque error, voy a ponerle on error resume next. Ojo que esto no es lo recomendable, ¿ok? Simplemente lo estoy haciendo para que no se detenga el código y puede ver efectivamente qué es lo que pasa. Le estoy diciendo que me imprima, únicamente me va a imprimir cuando entre al for, ya que entra este bloque, me va a imprimir el total de libros abiertos, luego me va a imprimir el libro en el que está posicionado, luego, perdón, lo va a activar porque si no, creo que este sería por acá. Lo activa, imprime la cantidad de libros abiertos, me imprime el nombre del libro en el que estoy posicionado y el índice, y luego, estando en ese libro, ¿verdad? Va a escribir en el rango A1, va a guardar y va a cerrar. No me va a marcar error porque le dije que en caso de que haya error, se vaya al siguiente. Voy a guardar y voy a ejecutar. ¿Ok? Tengo, voy a venir acá rápido, en vista, voy a venir a ver, tengo los 4 libros abiertos. Ok, me voy a retornar acá y voy a ejecutar el procedimiento. Ok, ya terminó. Voy a ver cuántos libros tengo. Me dejó solamente uno. Ok, voy a venir a revisar la ventana de inmediato. Y me dice que primero tenía 4 libros abiertos. Luego entró en el libro que estaba en el índice número 2, que era este libro, lo cerró. La siguiente vez me decía que había 3 libros abiertos. Entonces, la siguiente vez cerró el número 3, ¿verdad? Lo cerró. La siguiente vez me decía que había 2 libros abiertos. Entonces, posiblemente aquí es donde ocurra el error, ¿verdad? Aquí me tuvo que haber indicado, o yo le tengo que decir de cierta forma, ¿por qué me marca error en el último? ¿Por qué el libro 2, cuando había 2 libros, por qué ya no me cerró ese libro? ¿Ok? Entonces, aquí es la parte que necesitamos solucionar. Voy a seguirlo revisando para poder encontrar el error. Bueno, he vuelto ya después de estar analizando y voy a dejar pendiente el ejemplo número 6, en el cual tenía un error mediante un ciclo for next. ¿Ok? Lo voy a investigar porque estoy seguro que solamente estoy cometiendo un error por ahí en la hora de declarar esta línea. En caso de no ser posible, o en caso de ser posible, obviamente, lo voy a comentar en una siguiente clase. ¿Ok? Lo que he hecho, he creado el procedimiento, el ejemplo número 7, y simplemente lo que he hecho nada más es que he cambiado de un for next a un for each, en este caso con el objeto workbooks, que lo pude haber hecho desde el principio con esto, ¿verdad? Pero casi estaba seguro que mediante el ciclo for next no iba a tener ningún problema. Ok, he declarado la variable w del tipo workbook, porque recuerda que estamos trabajando con el objeto workbooks. Le estoy diciendo que por cada W, o sea, por cada libro de trabajo en la colección de libros de trabajo, si w.name, recuerda que en este caso la W toma la identidad de cada uno de los libros que vaya a recorrer, ¿verdad? Entonces, se apodera de sus propiedades y sus métodos, entonces la propiedad name me va a devolver el nombre del archivo, entonces le digo si w.name es distinto de nuestro libro de la práctica, entonces que active el libro, que escriba en la ventana de inmediato cuántos libros hay abiertos, me va a decir después el nombre del archivo y luego le va a escribir en A1 la palabra macros, lo va a guardar y lo va a cerrar y va a continuar con el siguiente hasta que termine. He cambiado ya, he borrado la información de A1, no tengo nada en este libro, no tengo nada tampoco en este y no tengo tampoco nada en este. Entonces, en ninguno de los 4 libros, o mejor dicho, de los 3 que son distintos del de la práctica, tengo absolutamente nada. Entonces, voy a ejecutar el procedimiento. En teoría, se debería de activar el libro, escribir el dato,
guardarse y cerrarse, y la siguiente vez que lo abra ya debería de tener el dato ahí. Recuerda que el objetivo de este ejemplo es ver simplemente cómo podemos trabajar una vez que tenemos un libro abierto, cómo podemos movernos entre un libro y otro y cómo podemos hacer referencia a él mediante código. Dijimos que cuando estamos en nuestra macro o en nuestro código, vamos a hacer referencia a ese libro. En este caso, seleccionamos primero el libro, lo activamos por medio del nombre, lo activamos y después ya hacemos referencia a ese libro que hemos activado mediante Active Workbook, ¿ok? Si por alguna razón queremos hacer referencia al libro en el que estamos, tenemos las macros, pues recuerda, dijimos que era this workbook, ¿ok? Entonces, voy a ejecutar el procedimiento, va a escribir en A1 de cada uno de los archivos de ejemplo la palabra macros y lo va a guardar y lo va a cerrar. La siguiente vez que lo abramos, debería de tener ahí la palabra, ¿ok? Voy a ejecutar, ahí ya terminó, voy a venir a vista, únicamente tengo un libro de trabajo abierto, voy a venir acá a mi carpeta y voy a abrir estos 3 archivos. Los voy a abrir todos de una. Ahí están. Entonces, aquí tengo ya el primero, aquí tengo ya macros, la palabra macros, lo voy a cerrar. Aquí tengo el siguiente archivo, tengo la palabra macros y tengo el tercer archivo, tengo la palabra macros. Entonces, como puedes ver, mediante el uso de la colección de libros, ¿verdad? Podemos acceder a cada uno de los libros que tengamos abiertos y de esa manera podemos hacer referencia. Recuerda que mencionaba que nosotros podemos tener distintos libros abiertos y desde esos libros podemos posicionarnos por su nombre en cualquiera de esos libros. Si nosotros sabemos que tenemos un libro abierto y si sabemos su nombre, porque siempre va a ser el mismo y todo lo demás, podemos hacer referencia directamente a esa parte, ¿ok? En este ejemplo, en el ejemplo número 7, pues recorrimos la colección de libros abiertos y únicamente vimos que fuera distinto al nombre del archivo de la práctica y en cada uno de ellos escribimos en una celda en específico una palabra que nosotros hemos definido en el código. Entonces, aquí ya tenemos, de esta manera ya podemos ver, o tenemos ya distintos ejemplos de cómo podemos trabajar también con el objeto Workbooks. Ahora, vamos a ir a la parte, del siguiente objeto, que vamos a ir al objeto Sheet o el objeto Worksheet, para que ya vamos profundizando un poco más. Entonces, vamos a dejar por lo pronto esta clase hasta aquí, que se ha ido un poco larga con el objeto aplicación y el objeto workbook, porque la verdad es muchísima información la que podemos manejar y lo que tenemos que aprender de estos dos objetos, que sería casi imposible decir que podemos terminar en 2 horas, en 3 horas o en 4 horas hablar de ello. Por eso es importante que tú explores cada una. He mencionado las más importantes, las más usadas, pero es importante que tú explores cada una de las propiedades y los métodos de cada uno de estos dos objetos, el objeto aplicación y el objeto workbook, que hemos trabajado en esta práctica del día de hoy. No te olvides de la instrucción WIT que estuvimos viendo, que es muy, muy interesante porque nos ayuda a ahorrar código, nos ayuda a no tener que escribir tanto y de cierta forma pues le da un poco más de presentación a nuestro código. Te veo en la siguiente clase para que entremos de lleno con el objeto Worksheet y ya estamos más cerca de llegar al objeto Range, ¿verdad? Que es lo más profundo que vamos a llegar, en este caso, hablando de nuestro libro de trabajo, de los datos, y ya vamos a empezar una vez que terminemos de ver el objeto Worksheet y el objeto Range, pues ya vamos a entrar de lleno, ¿verdad? A trabajar con los datos, a manipular datos que tengamos en la hoja, a cambiarlos de color, a cambiarles, a ponerle negrita, copiar, cortar, pegar, todo lo que tú quieras hacer, vamos a hacer en esas prácticas. También vimos el This Workbook contra el Active Workbook. Vimos que el Active Workbook se refiere al libro que está en pantalla, al que está de primer plano, así tengamos 10 o 20 libros abiertos, el que esté en primer plano siempre va a ser el libro activo y This Workbook siempre se va a referir al libro en el que tengamos escrito el código. Si solamente tenemos un libro abierto, This Workbook y Active Workbook va a ser el mismo. Si tenemos 20 libros abiertos,
y el que está en primer plano es en el que tenemos las macros. This workbook y Active Workbook va a seguir siendo el mismo libro. ¿Ok? Recuerda que en ocasiones se puede referir al mismo libro, pero Active Workbook siempre se va a referir al libro que está en primer plano. ¿Ok? Siempre, siempre, siempre se va a referir al libro que está en primer plano en mi instancia de Excel en la que esté trabajando. Te veo en la siguiente clase. Practica mucho y no te la pierdas porque ya estamos a punto de terminar y ya estamos llegando a lo más interesante de este curso. Hasta pronto.